This meeting is being recorded by the host or the participant. ¿Sí? Sí. Bueno, bendito sea mi Dios. Vamos a ver unas pequeñas cositas de lo que se llama sucesión intestada. Las reglas relativas a la sucesión intestada la encontramos en nuestro Código Civil en el artículo 1037. Pero resulta que en estas reglas relativas a la sucesión intestada del artículo 1037, como este código nuestro, dan ganas de llorar. Nuestro código, ese código fue derogado. Y entonces se metió la ley 57 del 87. Y entonces el artículo primero de esa ley 57 del 87 dijo que regirán en Colombia los códigos siguientes. El civil de la nación, sancionado el 26 de mayo de 1873. Pero el caso es que este código nuestro dan ganas de llorar. Y por ejemplo, en el tema de la sucesión intestada, este código, las normas que tiene, no fueron tomadas del Código Civil chileno, que fue el que nosotros adoptamos. Entonces, las reglas relativas a la sucesión intestada que aparecen en el 1037 en adelante no son las reglas que nosotros adoptamos del Código Civil chileno. ¿Cuáles son las reglas? Yo me traje, afortunadamente, que yo tengo muchos códigos y tengo el Código de Chile. Entonces, las reglas aplicables a la sucesión intestada son las que aparecen en el artículo 980 del Código Civil chileno. ¿Sí ven qué tristeza, no? Artículo 980, Código Civil chileno, reglas relativas a la sucesión intestada. Entonces, de conformidad con el 980 del Código chileno, la sucesión tiene 3 casos. El legislador chileno regla la sucesión del causante en 3 casos que indica el artículo 980 del Código Civil chileno. Estos requisitos del Código Civil chileno no los tiene nuestro Código Civil. Entonces, el 980 del Código Civil chileno dice, es decir, el legislador regla la sucesión del causante en los 3 casos que indica, repito, el 980 del Código Civil chileno. Primer caso, cuando el difunto no dispuso de sus bienes. Segundo caso, cuando sí dispuso, pero no lo hizo conforme a derecho.
Y tercer caso, cuando la disposición no ha tenido efectos. Les voy a leer el 980 del Código Civil chileno. Dice, las leyes que reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto o si dispuso no lo hizo conforme a derecho o no ha tenido efecto sus disposiciones. Si ven, eso dice el 980. 3 casos indica el 980 para la sucesión intestada. Primer caso, el difunto no dispuso de sus bienes. El difunto no dispuso de sus bienes. En este primer caso pueden presentarse varias posibilidades. En primer lugar, la más común de aplicación de la sucesión intestada es cuando el causante no ha hecho testamento para ningún efecto. También se aplica la sucesión intestada cuando el causante ha hecho testamento, pero en él no dispone de sus bienes. ¿Muy bien o muy rápido? Bien rápido. Bien rápido, sí. Entonces, repito, nosotros que adoptamos el Código Civil chileno, lo adoptamos y resulta que nos dio por hacer un Código Civil y ese Código Civil nuestro, en este tema de la sucesión intestada, tiene unas reglas que no son las que nosotros recibimos del Código Civil chileno. Las reglas que aparecen en nuestro Código Civil están en el artículo 1037 y siguientes. Y esas reglas no son las que nosotros heredamos del Código Civil chileno. ¿Cuáles son las reglas que nosotros heredamos? Las que aparecen en el artículo 980 del Código Civil de Chile. Entonces, nos toca ir al Código Civil chileno para poder entender esto, porque si nos vamos al colombiano quedamos en las mismas. Entonces, el legislador chileno regla la sucesión del causante en 3 casos que indica, como les dije, el artículo 980 del Código Civil de Chile. ¿Cuáles son esos 3 casos? Primero, cuando el difunto no dispuso de sus bienes. Déjenme, yo cierro un poquito esta ventanita porque está entrando así un frío un poco recomendable. No, esta que me estaban entrando muy de lado y ya estaba como congelando. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos 3 casos que contempla el Código Civil chileno? Primero, cuando el difunto no dispuso de sus bienes.
Segundo caso, cuando sí dispuso, pero no lo hizo conforme a derecho. Y tercer caso, cuando la disposición no ha tenido efectos. Vamos a analizar entonces esos tres casos que reglan la sucesión intestada, que no los tiene nuestro Código Civil. Primer caso, el difunto no dispuso de sus bienes. Aquí se pueden presentar varias posibilidades. Primera, y la más común de aplicación a la sucesión intestada, es cuando el causante no hizo testamento para ningún efecto. Entonces, el difunto no dispuso de sus bienes cuando el causante no hizo testamento. También se aplica a la sucesión intestada cuando el causante ha hecho testamento, pero en él no dispone de sus bienes. Sí, ahora lo vamos a ampliar. Cuando el causante ha hecho testamento, pero en el testamento no dispone de sus bienes. Es posible que el testador otorgue testamento para otras finalidades. O sea, ¿cuáles son las otras finalidades? Es posible que el testador otorgue un testamento con otras finalidades que no sean la disposición de sus bienes. Y entonces, ¿qué pasa? Que en todo testamento hay que distinguir las disposiciones y declaraciones del testador. Porque puede suceder que se haga testamento para meter allí algunas declaraciones que no tienen nada que ver con la partición de los bienes. Por ejemplo, nombrar partidor, albacea o guardador del testamento. Reconocer a un hijo extramatrimonial. Entonces, como aquí el causante no ha dispuesto de sus bienes, se aplica este primer caso del artículo 980 del Código Civil chileno. Puede ocurrir también que el testador se limite en su testamento a instituir legados. Y en este caso los herederos serían los abintestatos, o sea, los de la sucesión intestada. Segundo caso, el difunto dispuso de sus bienes, sí, pero no lo hizo conforme a derecho. Es el caso de la nulidad del testamento por falta de algún requisito, bien de forma o de fondo. Entonces, como el testamento se anula, no produce efectos, por esa razón entonces se aplican las reglas de la sucesión intestada.
Es el segundo caso, que el difunto dispone de sus bienes, pero no lo hizo conforme a derecho. Anulan el testamento porque le falta un requisito de forma o de forma. Como el testamento es anulado y no produce efectos, entonces pasan a aplicarles las reglas de la sucesión intestada. Y tercer caso, contemplado en el artículo 980 del Código Civil chileno. El difunto dispuso de sus bienes, pero sus disposiciones no han tenido efecto. El difunto dispone de sus bienes, pero sus disposiciones no surten efecto. Esto acontece si el heredero testamentario ha repudiado la herencia o era un incapaz o era indigno. En general, siempre que el asignatario testamentario falte y no lleve su asignación. Entonces ahí concurren los herederos intestados. Los artículos 981 y 82 del Código Civil chileno trae unas normas que no tiene nuestro código. En la sucesión intestada no se atiende al origen de los bienes, ni al sexo, ni a la progenitura. Los artículos 981 y 82 del Código Civil chileno disponen, porque son dos, disponen que la ley no atiende para arreglar la sucesión intestada al origen de los bienes, al sexo, ni a la progenitura. Y esto tiene una explicación. En la legislación anterior al Código Civil chileno, al reglar la ley, la sucesión del causante, se hacían diferencias entre los bienes adquiridos por el causante en línea paterna o por el causante en línea materna, y se les gravaba con reservas y restituciones. También se hacían distinciones sobre el sexo asignatario y el derecho a la primogenitura. Pero entonces vino el Código Civil chileno y suprimió todas estas arcaicas diferenciaciones y lo dijo expresamente para manifestar el cambio de criterio en la legislación y evitar posibles dificultades. Esto es lo que podemos decir sobre la sucesión intestada, que es el tema, uno de los temas que siguen dentro del programa. Hay una capítulo que se debe ver en las sucesiones que se llaman los acervos. Acervos con B pequeña. B labidental. Mejor decir así que decir B chiquita. Los acervos. ¿Qué son los acervos? Los acervos no los tiene nuestro código. Este código nuestro es un... Ay, que da grima ese código. Y los políticos, no hay ninguno que le meta el diente porque los políticos, entre los legisladores, no hay juristas, no hay civilistas. Ellos son politiqueros y llegaron al Congreso fue
a llenarse los bolsillos de plata. La voz acervo evoca de inmediato la idea de una masa de bienes. En términos más amplios, podemos decir que el acervo constituye la masa hereditaria dejada por el causante, lo que el causante deja, los bienes que deja el causante para la sucesión. Hay 5 clases de acervos. Primero, el acervo común o bruto. No es que haya un acervo inteligente. El acervo común o bruto. Segundo, el acervo ilíquido. Tercero, el acervo líquido. Y vienen los acervos imaginarios. El primer acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. Entonces son 5 clases de acervos. Acervo común o bruto, acervo ilíquido, acervo líquido, acervo imaginario y el segundo acervo imaginario. Son 2, primer acervo imaginario y segundo acervo imaginario. Veamos primero el acervo común o bruto. Se caracteriza este acervo porque en él se confunden los bienes propios del difunto con bienes que pertenecen a otras personas y no al causante. Entonces, ¿qué solución hay para este caso? Que los bienes del difunto no se confundan con los bienes de los herederos. Doctor Altamar, ¿cómo así que se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero? ¿Cómo es esa parte? Por favor, ¿nos la amplía su información? Sí, señor. Es que yo puedo ser heredero y yo tengo mis bienes, pero voy a recibir los bienes de mi padre. Entonces yo recibo como heredero los bienes de mi padre. Pero entonces tengo los bienes de mi padre más los bienes míos. Y entonces va a formar un solo patrimonio. Y hay que distinguir cuáles son los bienes de mi padre porque a la sucesión van a entrar un montón de personas. Entonces es importante no confundir los bienes de la sucesión con los bienes propios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué solución hay para que no se confundan los bienes de la sucesión con los bienes propios? Entonces, en el primer clase de acervo, que es el acervo común o bruto, se caracteriza este acervo porque en él, como dije y lo vuelvo a repetir, se confunden los bienes propios del difunto con bienes que pertenecen a otras personas y no al causante. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución la da el artículo 1341 del Código Civil chileno. Dice el 1341, si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge
contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. Entonces, el ejemplo más típico se presenta en el caso de que el difunto se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Ustedes saben que por virtud del artículo 180 del Código Civil, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Busquemos el 180. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Dice el 180, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges según las reglas del título 22, libro cuarto del Código Civil. Los que se hayan casado en país extranjero, miren esta redacción, los que se hayan pasado en país extranjero, ¿es que acaso los demás países no son extranjeros? El único país nuestro es el nuestro. Entonces, los que se hayan casado en país extranjero y se domicilien en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron y se hayan sometidos a un régimen patrimonial diferente. Yo acompañé a unos clientes porque tenían un problema. Ellos se habían casado, creo que en Venezuela, se radicaron en el país y entonces él le vendió a ella unos bienes. Y entonces en la notaría le dijeron que eso no era posible porque la ley 28 del 32 no permitía la venta de bienes entre cónyuges no divorciados. Entonces yo fui y hablé con el notario. Le dije, perdóneme, notario. Estos clientes míos están casados en países extranjeros según el código. Es decir, en otro país. Y entonces aquí viene y el uno le vende al otro. Pero usted aquí en la notaría no me acepta la venta porque no es posible. La ley 2832 no permite la venta de bienes entre cónyuges. Sí, es sano, eso es sano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a mí me van a embargar, yo corro y le vendo mis bienes a mi esposa. Pero resulta que la norma es muy clarita, dice, los que se hayan casado en país extranjero y se domicilien en Colombia se presumirán separados de bienes. Entonces, esa pareja ya están separados de bienes. Y si están separados de bienes, el uno le puede vender al otro. Entonces, ¿por qué en la notaría no le corren la escritura pública? ¿Sí ven? ¿Sí entienden cuál era el problema? Que allá en la notaría no entendieron la norma. Es que hay sociedad conyugal y la venta entre cónyuges está prohibida. Sí, es cierto. Pero resulta que como se casaron fuera de Colombia, la ley supone que están separados de bienes. Y si están separados de bienes, él le puede vender a ella. Y así lo dice clarito. Los que se hayan casado en país extranjero y se domicilian en Colombia, se presumirán separados de bienes. A veces hay asesores de notaría que dan brin. Da uno ganas de llorar. Asesoran al notario, no tiene ni idea. Y los asesores menos. Y entonces prohíben cosas que la ley no prohíbe.
Este es el artículo 180 de nuestro Código Civil. Bien. Entonces, para no confundir los bienes propios con bienes del causante, se procede a la separación de patrimonios dividiendo las especies comunes. El ejemplo más típico, que era el que yo quería poner, se presenta en el caso de que el difunto se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal. A su muerte, la sociedad conyugal queda disuelta, ¿cierto? ¿Qué disuelve un matrimonio? ¿El divorcio o la muerte? ¿La muerte real o la muerte presunta? Entonces, si se disuelve la sociedad conyugal por la muerte, queda una masa de bienes que se confunden con los que constituyen la herencia y con los que van a corresponderle al cónyuge sobreviviente. Entonces, para liquidar la herencia, es previo separar los bienes que no pertenecen al causante, generalmente liquidando la sociedad conyugal para separar lo que le corresponde al cónyuge sobreviviente como partícipe de esa. Entonces, el cónyuge sobreviviente que tiene derecho, ¿a qué tiene derecho? A los gananciales. ¿Sí? Entonces, todo lo que entre al matrimonio a título oneroso pertenece por igual 50 y 50. Y lo que entra a título gratuito es de cada quien. No entra en la sociedad conyugal. Bueno. El acervo líquido, que habíamos hablado del acervo bruto, el acervo ilíquido, que es la segunda clase de acervo. Dijimos que había 5 clases de acervo. El acervo común o bruto, segundo, el acervo ilíquido. El acervo ilíquido, ¿cuál es? Es el conjunto de bienes que pertenecen al causante, pero sin que se hayan efectuado las bajas generales de la herencia contempladas en el artículo 958 del Código Civil chileno. El acervo ilíquido, repito, es el conjunto de bienes que pertenecen al causante, pero sin haber efectuado las bajas generales de la herencia contempladas en el artículo 958 del Código. ¿Qué dice el artículo 959, perdón? Dice el artículo 959, en toda sucesión por causa de muerte, para llevar efecto las disposiciones del difunto de la ley
se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado los créditos hereditarios. Primero, las costas de la publicación del testamento. Segundo, las deudas hereditarias. Tercero, los impuestos fiscales. Cuarto, las asignaciones alimenticias. Quinto, la porción conyugal. Entonces, para seguir con este tema y entender, en toda sucesión por causa de muerte para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado lo siguiente: los gastos de sucesión y partición de bienes, las deudas hereditarias, los impuestos fiscales que gravan la masa hereditaria. Vuelvo y repito que de pronto voy muy rápido. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducen del acervo o masa de bienes que el difunto dejó, se deduce lo siguiente. Primero, los gastos de la sucesión y partición de bienes. Segundo, las deudas hereditarias. Tercero, los impuestos fiscales que gravan la masa hereditaria. Cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. Quinto, la porción conyugal en todos los órdenes, menos en el de los descendientes legítimos. Y sexto, los gastos de la última enfermedad del causante y hasta el entierro del causante. Bueno, hay una cosa. Nosotros les dijimos que íbamos a tratar ese tema ahorita, hoy. Nos toca hacer evaluaciones. Y las evaluaciones son el 30 y el 40. ¿Cierto? Entonces, quedamos en que ustedes me iban a decir a mí cómo iban a hacer esas evaluaciones, cómo querían ustedes que fueran esas evaluaciones. Pues, en consenso con todos, dijimos que era mejor hacer exposiciones. Entonces, que fuera los días viernes, como son virtuales, para que pues no sea como tan diferente virtuales que estamos presenciales. Entonces, también, pues sí, serían 3 exposiciones. También podrían ser 3 exposiciones, pero también estábamos hablando de que se iría mucho tiempo, porque ya tenemos la experiencia de que siempre se nos van 2 clases en las exposiciones. Entonces, que si los anotan los 2 primeros 30%, que si podría ser un solo 30%, o sea, que una exposición valga por 2 notas y la otra sí el 40%. Que una exposición valga por el 30. Sí, exacto. Y la última. Y la última sí 40. Por el 40. Entonces ahí sería que. Bueno, ¿y cómo serían esas exposiciones? Sí, pues ahí sería. ¿Qué temas? Sí, los temas. Sería que usted los temas sobre los cuales ya que profundizáramos y pues sería nosotros ya por grupos hacerlo. Ya estamos parando el tema en los grupos, que aproximadamente son 9, 10 en el salón. 9, 10 grupos, ¿cierto? 10 grupos.
Pero es que si yo les pongo temas de pronto, vamos a ver qué temas. Dígame. Danielito, por favor, lo que se concrete nos lo comparte a los virtuales, si es tan amable. Gracias, Claro, Danielito. claro que sí, porque los virtuales no son hijos de las menos madres. Bueno, a ver. Por ejemplo, un tema. Vamos a sacar que unos 10 temas. Bueno, entonces un tema del derecho real de herencia. Derecho real de herencia. Ahí en ese tema entra la naturaleza jurídica del derecho real de herencia. Y entraría la cesión del derecho real de herencia. Miren, en el tema de la naturaleza jurídica, características del derecho de herencia, del título en el derecho real de herencia, diferencias entre el derecho de herencia y el derecho de dominio. Eso dentro, en el derecho real de herencia, el primer puntico, naturaleza jurídica. El segundo puntico, dentro del derecho real de herencia, está la cesión del derecho real de herencia. Entonces, dentro de ese tema de cesión estaría alcance de la cesión, tipos de enajenación y alcance de la cesión de derechos por todos los herederos. Ese sería un primer tema, el que quiera coger eso. Bueno, un segundo tema de la posesión legal de la herencia. Posesión legal de la herencia. Acepciones de la palabra posesión. ¿Qué entendemos por posesión? Es decir, tener una definición clara de la posesión ordinaria. Ahí podemos hablar de la posesión legal de la herencia. Nociones de la posesión legal. Ahí entra un tema que lo podemos ver ahorita para entenderlo. La saisine francesa. Saisine, con S ambas. La saisine francesa. Y ahora lo tratamos. Sustrato jurídico de la posesión legal
Atributos de la posesión legal. Efectos de la posesión legal. Me van a hablar ahí de la posesión efectiva de la herencia, pero pongan en letras grandes, hoy derogada. Entonces vamos a mirar la SAICIN y vamos a mirar la derogatoria de la posesión efectiva. Bien, la SAICIN francesa. La SAICIN en el derecho francés tiene alcances distintos a los de nuestra posesión legal, por cuanto da origen a tres consecuencias fundamentales. Repito, la SAICIN en el derecho francés tiene alcances distintos a los de nuestra posesión legal, por cuanto da origen a tres consecuencias fundamentales. ¿Cuáles son esas tres consecuencias fundamentales? Primero, entraña la transmisión ipso iure al heredero. Entraña la transmisión ipso iure al heredero sin necesidad de que intervenga autoridad pública. ¿Transmisión de qué? Entraña la transmisión ipso iure al heredero de los derechos y obligaciones del difunto. Es el primer alcance de la SAICIN. Segundo alcance de la SAICIN. El heredero no solo adquiere los derechos hereditarios. El heredero no solo adquiere los derechos hereditarios, sino también la posesión de los bienes en forma directa y sin formalidades. El heredero no solo adquiere los derechos hereditarios, sino también posesión de bienes directamente y sin formalidades. Y tercero, el heredero está obligado personalmente al pago de las deudas hereditarias. Bueno. Estábamos viendo de la posesión legal de la herencia, antecedentes, la SAICIN, efectos de la posesión legal. ¿Cuáles serían los efectos de la posesión legal? Pero sigamos entendiendo cómo vamos el orden, ¿no? Efectos porque estamos en el segundo tema de la posesión legal de la herencia, ¿cierto? Efectos de la posesión legal. El heredero poseedor de la herencia. Entonces, ¿qué podemos decir de los efectos de la posesión legal? Podemos decir que el heredero poseedor de la herencia la recibe tal y cual la tenía el causante, tal y como la tenía el causante. Ello lo faculta para disponer de su derecho real de herencia por acto entre vivos.
Entonces el heredero poseedor de la herencia la recibe tal y como la tenía el causante. Y en razón de eso él puede disponer de ese derecho real de herencia. Los puede vender. De la posesión efectiva de la herencia, hoy derogada. De la posesión efectiva de la herencia, hoy derogada. La posesión efectiva de la herencia está hoy derogada. Era una institución poco usual en el medio por su difícil aplicabilidad y por el desconocimiento del común de la gente. A esta institución se refería el artículo 757 del Código Civil. Artículo 757 del Código Civil, adicionado por el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado. Y era una posesión cuya particularidad consistía en el hecho de que para poder ejercerla era menester o se necesitaba decreto de juez. Muchos autores se preguntaron por qué se incluyó este tema de la posesión efectiva en nuestro código. La Corte Suprema, tratando de aclarar ese asunto, nos dijo y sostuvo que la posesión efectiva de la herencia era desconocida en nuestro país porque no se practicaba cuando adoptamos el Código Civil chileno. Pues la Corte Suprema de Justicia nuestra sostuvo que la posesión efectiva de la herencia era desconocida en nuestro país porque no se practicaba cuando adoptamos el Código Civil chileno. Y aún hoy no ha sido lo suficientemente reglamentada en las leyes civiles. Continúa la Corte explicando. La aplicación del artículo 757 del Código Civil colombiano. La aplicación del artículo 757 del Código Civil colombiano. ¿Qué dice el artículo 757 del Código Civil? Posesión legal y efectiva de la herencia. Artículo 757. En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero. Por esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble. Sí, eso está derogado. Entonces, la Corte Suprema dijo que, pues que esa figura no se practicaba cuando adoptamos el Código Civil chileno y que no ha sido
lo suficientemente reglamentada. Y continúa la Corte diciendo que la aplicación del artículo 757 del Código Civil colombiano ha producido muchas dudas y dificultades en términos que en principio se creyó generalmente que la posesión efectiva de la herencia de que él hablaba o de que él habla el artículo no podía ser otra cosa que la aprobación judicial de la partición. Pero la Corte ha dicho pues que la cuestión y el conocimiento de los asuntos de la legislación chilena ha venido a demostrar que la posesión efectiva de la herencia es un incidente de juicio de sucesión por causa de muerte que difiere mucho de la partición o la adjudicación a cada heredero. Entonces, la Corte pues deroga esa disposición. Entonces, ¿cómo lo deroga? La posesión efectiva, ¿cómo queda derogada? Es lo que nos interesa. Por medio del artículo 626, inciso C del Código General del Proceso, estoy hablando de la derogatoria de la posesión efectiva. ¿Cómo se derogó la posesión efectiva? Entonces se derogó por medio del artículo 626, inciso C del Código General del Proceso. Ese artículo 626, inciso C del Código General del Proceso, derogó o derogaron de manera perentoria los numerales 1 y 2 del artículo 757 del Código Civil. Entonces, de esta manera, la institución posesión efectiva de la herencia desapareció de nuestro derecho privado. Bueno. O sea, que sería todo el tema de la segunda exposición. O sea, el primer tema es el derecho real de la herencia y el segundo de la posesión legal de la herencia. El tercero, ahí mismo incluía las AIC en el derecho francés y pues la derogación. Ahí ya seguiría el tercer tema para otro grupo. Bueno, entonces, el primero es el derecho real de la herencia, el segundo de la posesión legal de la herencia. El tercero sería de la apertura, de la sucesión y delación de la herencia. Si quieren, vamos terminando los temas y después explicamos. Entonces, ya llevamos 3 temas, ¿no? Y delación de la herencia. Bueno. Podríamos poner un cuarto tema de la opción del asignatario. Saben que el asignatario puede aceptar o no aceptar.
y puede aceptar con lo que se llama el beneficio de inventario. Entonces la acepta y la acepta con beneficio de inventario o la repudia. Dentro de la opción del asignatario entonces está del ejercicio del derecho de opción, de la aceptación de la herencia, del beneficio de inventario y repudiación de la herencia. Entonces ahí quedó el cuarto tema. Un quinto tema del derecho de transmisión. Después podemos mirar a ver la noción, que en qué consiste ese derecho de transmisión, ¿ok? Bueno. Otro tema, y sería el sexto, sería la herencia yacente. Yacente. Un séptimo tema, requisitos para suceder. Un octavo tema que ya lo miramos, pero ya lo vimos, pero lo podemos repetir. El régimen de la sucesión intestada, principios que regulan la sucesión intestada. Y entonces ahí está la sucesión de extranjeros. Ya llevamos 8 temas, ¿no? Otro tema, el derecho de representación. Ahí vamos 9, ¿no? Y metamos el último 10, ¿cierto? Los órdenes hereditarios. Que son 5 órdenes hereditarios. Bueno. Pues ya tenemos 10 temas. Bueno, entonces, ¿qué tema vamos a ampliar? ¿Qué punto? Los acervos. O seguimos viendo los acervos, ¿cierto?
Entonces, ya vimos el acervo ilíquido, ¿no? Sí, ya dije yo en el acervo ilíquido que cuáles estaban, que los gastos de sucesión, las deudas, incluso el último, los gastos de la enfermedad y entierro del causante, ¿cierto? Sí, líquido, líquido. Miremos entonces los acervos imaginarios. ¿Sí? Estamos viendo las 5 clases de acervo. Ya vimos el acervo común, el acervo ilíquido y el acervo líquido. Ahora pasemos a los acervos. El acervo líquido falta, ¿no? Entonces, el acervo líquido ¿Es líquido o ilíquido? ese es el líquido. Ahora, el acervo líquido también se llama partible. Dice el inciso final del artículo 959 del Código Civil chileno. El artículo 959 del Código Civil chileno trae unos numerales. Bueno, vamos a leerlo. Dice: en toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. ¿Qué es lo que se va a deducir? Primero, las costas de la publicación, o sea, de la publicación del testamento. Segundo, las deudas hereditarias. Tercero, los impuestos fiscales.
Primero, las costas de publicación del testamento, las deudas hereditarias. Tercero, los impuestos fiscales. Cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. Y quinto, la porción conyugal. Pero la parte final de este artículo 959 dice, el resto es el acervo líquido de que dispone el testador a la ley. Entonces, efectuadas las deducciones estudiadas en el artículo 959 del Código Civil chileno, dice la parte final, el resto es el acervo líquido. Entonces, podemos decir que el acervo líquido o partible, pues ese es el acervo ilíquido al cual se le hicieron las bajas generales. Entonces ese acervo líquido también se le llama partible, porque esto es lo que se va a dividir entre los herederos. Bueno, entonces pasemos a los acervos imaginarios. El objeto de estos acervos imaginarios, es amparar el derecho de los asignatarios forzosos. El objeto de los acervos imaginarios consiste en amparar el derecho de los asignatarios forzosos, de los herederos forzosos, o que sería lo mismo defender la mitad legitimaria. La mitad legitimaria está entre los asignatarios forzosos, herederos forzosos. Entonces, el primer acervo imaginario tiene por objeto amparar a los legitimarios frente a donaciones hechas a otros legitimarios. Entonces, el primer acervo imaginario tiene por objeto amparar a los legitimarios frente a donaciones hechas a otros legitimarios. Y el segundo, defenderlos de donaciones hechas a terceros. Entonces, ¿qué busca el primer acervo imaginario? Impedir que un legitimario quede desmejorado en virtud de una donación que se hizo a otra persona. Y entonces, ¿cómo se hace? Que se agrega a la masa hereditaria lo que fue donado. Ese es el primer acervo imaginario. El segundo acervo imaginario ampara las legítimas frente a donaciones hechas en vida por el causante.
Bien, yo los puedo ayudar. Tomamos fotocopia a esto de los acervos. Aquí está en la página 79. Sigue en la página 80, 81, 82, 83, 84, 85. Ok. Entonces, si quieres, yo te paso esto. Y tú le tomas fotocopia a esto. Y ahí están los acervos. Los envío al grupo. ¿Ah? Los envío al grupo para que todos los tengan. Eso es. Ahí está todo. Entonces, ¿cuándo serían los exámenes? Ya están los temas. Entonces, ustedes ya tienen los grupos formados. Entonces, cada grupo me va a decir, escogemos este tema, escogemos este, escogemos el otro, ¿cierto? Y entonces la exposición, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Que haya para el próximo viernes, 24 de junio. Para el 24 de junio, harían ustedes, pero no alcanzarían todos a exponer. Sí, no, eso estaba pensando. Tocaría 2 días, pero no sería que cada grupo se demorara como 15 minutos. O bueno, 10 minutos. Porque nos quedan más días de clase. Nos quedan más días de clase. Sí, señor. O sea, tendríamos. Pues sí, podría ser. El jueves exponer acá los presenciales y el viernes los virtuales para que alcance 2 días. Sería el 23 y 24. Y ahí se alcanzaríamos a pasar todo. ¿Y los virtuales cómo lo harían? Los virtuales sería el viernes, los presenciales el jueves. Como el viernes todos estamos virtuales. Como el viernes sí, todos estamos virtual todos. No alcanza. Es que no alcanzamos. Pero la otra es, digamos, una o dos personas. Y las otras dos después. Porque es que tocaría muy rápido. 10 minutos cada grupo sería. ¿Qué es que es el problema de la virtualidad esto? Que si estuvieran todos aquí porque es presencial la clase. Todos el viernes. Todos el viernes. Sí, sería todos el viernes. Sí. El viernes 24, para que sean como todos que estamos virtuales. Y sería de 10 minutos por cada grupo. Y a ver si alcanzamos, ¿no? Este viernes. No, el próximo viernes. De mañana noche. ¿Y por qué así tan lejos? Pues para que tengan el tiempo. De mañana y viernes. Sí, como para que todos tengan el tiempo para prepararla. O sea, mañana tendríamos la clase virtual. Y la otra semana ya tendríamos clase martes, miércoles y jueves acá. Presencial. Y el viernes sería ¿Y por qué en esas clases presenciales no las hacemos? ¿En esas clases? Sí, porque es que vamos a perder un montón de tiempo, vamos a estar acosados después. Vamos a estar corriendo bases. Entonces sí sería a los presenciales aquí a martes. Sí, sería martes, miércoles, parece que tocaría también. Sí, porque si empezamos el martes, sería martes. Martes y miércoles.
¿El lunes es festivo? Sí. Y el otro también. Es que tenemos 3 festivos. 3 festivos. Entonces, entre los presenciales sería el lunes que está festivo. Entonces sería martes, miércoles y jueves. Pues o sería martes, miércoles, todos. O sea, tanto virtuales como presenciales. O sea, los presenciales. Presenciales de allá. Ajá, y ellos dispongan desde allá. Bueno. Entonces hay que aprovechar esos días presenciales para hacer examen, porque si no nos fregamos. Si el lunes es fiesta, pues no podemos hacer nada. Entonces, martes, miércoles, jueves e incluso ya entonces el viernes que es virtual. Serían esos 3 días hacer las exposiciones. Sí, tocaría esos 3 días. Martes, miércoles y jueves. De los que están en virtual, pues comparten pantalla y eso. Bueno, sí, porque es que si no, vamos a estar muy mal. ¿Y alcanzamos a presentar qué 2 exámenes? Pues eso sería la otra semana. Y ahí ya el viernes tocaría con otros temas y ya empezar a preparar otras exposiciones. Madre. Yo fui la sentencia. Oh, no sé qué dicen los compañeros. Autodefensión. Para la no sé. Los virtuales. Los compañeros que están virtuales para la segunda nota, ¿les gustaría exposición o un análisis de sentencia o un trabajo escrito? Danielito, lo que tú dispongas está bien, exposición, análisis de sentencia, estamos preparados para lo que sea, Danielito, mijo. Por mi parte... Así se habla, José, por la vez. ¿Cómo? Danielito, ¿me escuchaste, mijo? Sí. Pero ¿qué dicen los demás? Yede, André, Ini, Leonid. Me conecto, yo estoy de acuerdo, Daniel. Me conecto con un visor de SFTP ahí. Pues yo considero que como somos menos los de virtualidad, pues hagámoslo por votación, ¿no? Si vamos a hacer una exposición y se ve tan complicado la exposición, pues si ustedes deciden análisis de sentencia, pues nos acogemos a análisis de sentencia. Si deciden exposición, pues nos acogemos, porque se ve muy complicado realizar la exposición, aunque yo no lo vería de acá tan difícil que expongamos los temas. Pero entonces igual, pues, democráticamente nos tocaría lo que ustedes, la mayoría, decidan, por mi parte, ¿no? Porque pues no he podido hablar con mi grupo qué piensan los demás. Listo. Daniel, a mí me gustaría análisis de sentencia teniendo en cuenta los problemas técnicos. Sería como un poco más complicado una exposición. Entonces, por mi parte, pienso que un análisis de sentencia sería como lo más viable para la virtualidad. Listo. Entonces, bueno, voy a hablar con Daniel. Activo, muy dinámico y muy proactivo. Ok, gracias. Chao. Listo, voy a hablar con André y si algo les escribimos ahí al grupo y ahí ya cuadramos y yo le comento al doctor. Y distribuye los Daniel, temas, o podemos hacer un trabajo escrito y hacerlo llegar ahí con usted, ¿no? Sí, también. Muchas gracias, Danielito. Listo, con gusto. Danielito, y tú distribuyes los temas y nos lo haces saber. Daría 10 sentencias como por grupo. Voy a mirar unas sentencias.
Sí. Danielito. Sí. Distribuye los temas y nos los hace saber, por favor. Sí, señor. Ya ahorita hago el Excel con André y se los enviamos. Gracias, Danielito, y te felicito, mijo. Gracias, don José. Dani, te quedaste sin audio, no te escuchamos. Bueno, yo voy a mirar unas sentencias. Listo, ya acabamos la clase. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.